la más cordial bienvenida en plural a la respetable presencia del ex canciller José Ayala Lazo, del señor licenciado don Andrés León, en la ciudad de Guayaquil, siempre admirando los aportes intelectuales, los pensamientos evidentemente más lógicos que siempre han hecho de la imagen de Pancho Huerta un ciudadano democrático e importantísimo. Y como estamos hablando del marco económico, ahora nosotros queremos hablar del marco o del entorno político. Doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿qué se puede idear para esta coyuntura de carácter social y de carácter económico? ¿Qué ambiente político debe primar este instante? ¿Cuáles serían los derroteros fundamentales que el país acaricie como una demostración de adhesión a un pensamiento globalizado, interesante, que nos cautive a todo el mundo, que se despoje de entuertos, de convicciones extremadamente radicales, que comencemos a aprender a negociar, aprender a escucharnos. El área política, este momento, va a tener mucho que ver en las nuevas dimensiones a las que ustedes van a aportar esta mañana desde el lado sociopolítico. Muy buenos días. Voy con usted y con la ciudad de Guayaquil, llamando la atención del pueblo ecuatoriano repartido en todos los hemisferios del mundo. Así es nuestra realidad, este momento incluso de sabernos escuchar. Por la tecnología, en fin, estamos hablando este momento a Rusia, estamos hablando a todos los países, sin exagerar las plataformas informativas de los medios de comunicación, ahora pegan en todas partes. Y ahí están nuestros nobles paisanos, también haciendo país, con gran sacrificio. Les queremos saludar, aunque estamos afectados de una prolongada gripe, pero son los tiempos, vientos fríos de verano que atraviesan este momento por la zona interandina de Sudamérica. Muy buenos días, doctor Francisco Huerta Montalvo. Me puse climático. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Hace tiempo que no conversábamos. Así es, doctor. Los tertulios en democracia. Realmente usted plantea todo un sumario gigantesco. Yo comenzaría diciendo que por suerte en tecnología para las radiotransmisiones estamos en punta. Por lo menos democracia no se ha quedado atrás, sigue en vanguardia. Y es importante que la tecnología sea un indicador de otras vanguardias en que no debemos perder los primeros puestos. Una vanguardia que deberíamos intentar conquistar de nuevo es la vanguardia ética. Nosotros éramos un pueblo que tenía valores y por eso producía ciudadanos con valores. Y esos ciudadanos a la vez le otorgaban mayor prestigio a la patria. Nos está haciendo falta Juan Montalvo. Nos están haciendo falta los grandes educadores cívicos de nuestro pueblo. Ahora, por supuesto que regodearse en las tristezas no tiene sentido. Hay que buscar salidas, pero si no nos damos cuenta de cuáles son los males a corregir, no vamos a encontrar esas salidas fácilmente. Y yo insisto en algo que ya vengo advirtiéndole al país, con pocos resultados salvo el escándalo, en términos del consumo de drogas, en términos del tráfico de drogas, en términos de todo lo que el crimen organizado significa en nuestro país, financiamiento de campañas electorales para obtener autoridades en cada parroquia de la República, en cada cantón. A mí me aterra observar en los noticieros de televisión el incremento del consumo en las áreas rurales. Eso determina que se nos toma el país de adentro para afuera y después va a ser muy difícil liberarnos. A mí me aterra que ya no solo hay que combatir el delito común, sino también el de cuello blanco, que crece en una magnitud gigantesca.
Pero bueno, busquemos una salida en la calidad de nuestra juventud. Esperancémonos con las glorias deportivas, con la Sub-20, con Carapaz, con los que por ese lado están cumpliendo. Y mientras tanto, los que ya tenemos algún tiempo transcurrido en el quehacer republicano, perseveremos, no decaigamos, no bajemos la guardia, no nos jubilemos antes de tiempo. Y tratemos de seguir dando, en la medida de lo posible, el mejor ejemplo cívico de comportamiento ciudadano para, predicando con el ejemplo, tener ejemplaridad pública de calidad que mostrar a las nuevas generaciones. Por allí dejaría yo esta primera parte introductoria de... Doctor Ayala Lazo, el país se muestra desde su punto de vista medianamente o bastante confundido, especialmente en su clase media tan dispersa. Las clases sociales tienen ahora un libreto, un guión propio, o simplemente es una mezcla globalizada de inquietudes de carácter político que deben ser atendidas con oportunidad y más bien engrosadas a filas muy pluralistas, muy ambiciosas desde el lado de remover conciencias para que haya una justeza social o socioeconómica. Estamos hablando de preliminares para llegar al fondo. ¿Qué tipo de política debemos introducir o deben introducir ustedes, los líderes del pensamiento? Ex canciller, honrados con su presencia nuevamente. Muchas gracias, Gonzalo. Saludo a Pancho Huerta, querido amigo, respetado amigo, ejemplar ciudadano, y al doctor León, igualmente un ciudadano de notables cualidades. Yo creo que hay que reconocer que el país vive una etapa de crisis, de una grave crisis, no solamente política, no solamente económica, no solamente social, sino sobre todo, y más importante que todo, una crisis ética, una crisis de valores. Lamentablemente, en los últimos 10 o 12 años hemos recibido un ejemplo de violación permanente y constante de aquellos principios que dieron solidez y futuro a la democracia ecuatoriana, al país. Hemos disminuido el nivel de los valores éticos. Lo que antes se consideraba la actitud de un mal ciudadano o inclusive de un ciudadano delincuente, ahora se considera algo común y corriente que hay que practicar. Es decir, la subversión de valores es tanta que el país está inmerso en una crisis, sobre todo de valores. De esa crisis de valores devienen o provienen las crisis política, económica y social. En consecuencia, usted empleó la palabra, Gonzalo, creo que la repitió Pancho Huerta. Necesitamos hacer la pedagogía del ejemplo. Cada ciudadano debe dar un buen ejemplo a quien está a su lado. Y esta obligación, por supuesto, se convierte en una obligación básica, fundamental y absolutamente incuestionable de aquellos que manejan el poder. Lamentablemente, 10 años de mal ejemplo desde el poder han hecho del Ecuador un país que está en las sombras, en la penumbra, no sabe hacia dónde dirigirse, pero todavía hay personas, todavía hay el espíritu nacional latente en todo ecuatoriano que quieren salir de esta bruma de desorientación y llegar a un país institucionalizado y propio de todos los ecuatorianos, listo para progresar. Agregue sus impresiones, Andrés. Andrés León, en Cadena Democracia. Le agradezco, en primer lugar, la oportunidad de participar en esta mesa con el respetado ex canciller y con el querido amigo Pancho Huerta. La verdad es que el país ha vivido un proceso de más de 10 años de despolitización. Ese ataque permanente a los partidos políticos, al hacer político, que se convirtió de alguna manera en un delito cuando es una misión que como ciudadanos tenemos los ecuatorianos y los de cualquier otro país de participar en la administración del Estado, de ser parte, de dar ideas, de trabajar en la administración. Sin embargo, esto se convirtió en un delito. Y cuando nos ha dicho el señor ex canciller
que es una falla ética que la que estábamos viviendo. Es lógico, porque al destruir lo ético se destruyó lo político y hemos llegado a la consecuencia que tenemos actualmente cuando una gran parte de la ciudadanía se encuentra como alejada del quehacer político, de la toma de decisiones, se limita a presentarse ocasionalmente, a dar su voto no siempre bien informado, y entonces tenemos una situación de un país en crisis. Y esta crisis moral que vive el Ecuador tiene que ser superado con los valores históricos, tradicionales que han caracterizado a nuestro país. Yo quiero pedirle, doctor Huerta, un recetario al trío de ciudadanos que han tenido la bondad de aceptar este reto cívico, de alguna manera significativo por la coyuntura. Estamos a puertas de diseñar un mecanismo de carácter económico conveniente para los intereses nacionales, pero más de la estabilidad política de nuestro país. Para calmar los estallidos que pueden surgir de un momento a otro, porque hay personajes interesados en forjarlo, hoy más que nunca, necesitan de un cuadrante retórico anárquico, de discursos combinados, siempre confluyendo al contraataque y al ataque, o a la inversa. Esto, ¿cómo podemos evitar? Nucleando posiciones, definiendo principios esencialmente democráticos y de respeto mutuo. Doctor Huerta, usted que tanto ha trabajado y nosotros atrás con el micrófono, sabemos de su pensamiento tan amplio. Usted es un verdadero ejemplo de hombre en democracia. ¿Qué le puede sugerir a las nuevas generaciones, especialmente como sabio consejo? Muchas gracias, Gonzalo, por los piropos, pero yo sostengo que todavía no estoy en edad, a pesar de los años transcurridos, y con Pepe nos conocemos tantos años como esos transcurridos, y con Andrés igual. Saludos para ellos. Todavía no estoy en capacidad de dar buenos consejos porque soy capaz de malos ejemplos. Espero que no ocurra, pero yo no creo que las nuevas generaciones tienen que recibir de nosotros consejos, sino ejemplos. Si hemos actuado bien, entonces por ahí hay un camino a seguir. Pero en mi caso particular, mi ejemplo es complicado porque son varias prisiones políticas y no es la mejor vida esa. Confinamientos, destierros, ofensas de todo tipo. Entonces, cada cual en función de su vocación particular, cada cual haciendo lo mejor posible lo que tiene como responsabilidad directa. Coincido con Andrés en que ha habido una necia campaña de desprestigio de la política, pero creo que sus instrumentos tradicionales ya no sirven. Los partidos políticos no están cumpliendo rol. ¿Por qué está Pepe Ayala con Luis Dávila haciendo lo que están haciendo en relación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque los partidos no están cumpliendo su rol. ¿Por qué estando Andrés León allí se me ocurre poner el ejemplo de la pésima situación de lo electoral, de la función electoral? ¿Cómo vamos a ir a elecciones como mecanismo para solucionar los problemas con estas estructuras de control de lo electoral? Sin ninguna confianza, con absolutas dudas, con padrones que siguen eternamente Imagínese. reelaborándose y que no terminan. Y atrás el narcotráfico financiando campañas a nivel de todas las parroquias y cantones del Ecuador, Imagínese. tomándose alcaldías, garantizándose habeas corpus. Entonces, sin ponerme tremendista, se requiere una nueva concertación nacional para una nueva forma de entender la República y llevarla para adelante. Claro que este planteamiento da lugar a la demagogia. Cuando yo hablé de nueva república hace ya unos 20 años, y Andrés conoce el tema, no faltó quien diga que la vieja república de Rocafuerte es la que teníamos que mantener. No se trata de negar el pasado,
pero el presente no nos está prestando los servicios que nos garanticen futuro. Entonces hay que hacer una renovación institucional que ojalá comience pronto con la desaparición de ese mamotreto de Montecristi, que es el paso final más importante que yo creo que hay que darle a la República, salir de ese texto constitucional para poder reenrumbar la República como es debido. Mientras tanto, en algunos aspectos positivos escasos, yo veo que estamos renaciendo a la opinión pública con voceros como los que usted convoca en Radio Democracia, igual que hacen otros medios de comunicación en el país. Hemos dejado un rato la frivolidad de los días buenos, del dinero fácil, del petróleo, y comenzamos a retomar valores de austeridad, de templanza, de esfuerzo como mecanismo de avance y de progreso. Y eso es importante porque le va dando madurez cívica y madurez ética a una república que está requiriendo a gritos de esos valores. ¿Qué ha dejado de lado el presidente Moreno que a usted le preocupe, doctor Huerta? La velocidad. Yo creo que la lentitud en la toma de decisiones es inquietante. ¿Cuánto tiempo venimos hablando del tema refinería de Esmeralda? Y recién nos ofrece una solución que de todos modos genera inquietudes, justamente por los malos antecedentes que respecto de cómo se hacen algunas cosas que producen en la República. Y a veces tenemos respuestas desconcertantes de los funcionarios que deberían tener precisamente la madurez democrática suficiente, la que se ha pregonado. Comenzó muy bien el gobierno hablando de cirugía mayor contra la corrupción. Parece que se le perdieron los instrumentos o también se los robaron. No hay tal cirugía mayor. Seguimos en los ritmos tradicionales, haciendo las cosas en función de lo que yo digo por molestar, pero me da pena a mí mismo decirlo. Sí. El nuevo himno nacional es Despacito, ¿no? Así es. ¿El cirujano tal vez en el tema de la refinería no es el adecuado? No sé, depende de que nos garanticen calidad y precio, que no sea la posibilidad de un negociado. Imagínese, es una operación que costaría $6,000 millones. Y Cada un experto que ya las refinerías no se están haciendo porque la tendencia es hacer inversiones en otra forma de generación de energía. Ya hasta los carros no van a usar gasolina. Entonces, ¿para qué estamos pensando en gasolineras, en nuevas refinerías, etcétera? Pero el país no tiene un plan global de desarrollo coherente con los nuevos tiempos. Nos hemos quedado. A mí no me gusta la comparación con el pasado para decir que estamos mejor que antes. A mí me gusta la comparación con el futuro para decir que estamos peor que otros en muchos campos. Entonces lo que hay que hacer es un esfuerzo por poner al país al día en relación precisamente a lo que hablábamos al inicio de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de educar, las nuevas formas de curar, las nuevas formas de dar los servicios. ¿Por qué no tenemos el país lleno de luces LED y seguimos gastando como las viejas maneras de iluminar? El alumbrado público, por ejemplo. Todo debería ser más barato y más eficiente con luces LED para ponerlo en un tema de punta de la tecnología de iluminación. Por el estilo, carros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos atrás en muchísimos campos. En Visiones, ¿qué le ha faltado o qué ha descuidado el señor presidente Moreno en términos de nuevas visiones, doctor Ayala? Yo comparto la manera de mirar al Ecuador que acaba de describirnos con tanta precisión Pancho Huerta. Creo que el Ecuador es un país joven. Es un país que a pesar de su juventud pudo marchar con una orientación clara en algunas épocas. Hubo épocas discutidas o discutibles, pero que son reconocidas como épocas de formación de la República, de estructuración de la columna vertebral de la República. En ese papel les correspondió un papel importante
a Vicente Rocafuerte, a García Moreno, a Alfaro. Y aún podemos pensar en la época de Velasco Ibarra. Había un país más estructurado, en el que la forma de pensar de quienes gobernaban era la de ir contribuyendo a la creación de instituciones sólidas. Hay que recordar que el Imperio Romano desapareció, según los grandes críticos de la historia, porque a la fuerza de las instituciones reemplazó, o la fuerza de las instituciones fue reemplazada por el poder de los hombres. Es lo que hemos vivido estos últimos 10 años de crisis. Había que fortalecer el poder de un hombre y para ello era necesario destruir las instituciones. Y se desinstitucionalizó el país. Y no es ese un fenómeno que arranca solamente desde hace 10 años. Hemos visto como las ideologías en el Ecuador eran demasiado flexibles, demasiado imprecisas. Se hablaba de liberalismo, de socialismo, y en el fondo se desconocía qué es lo que fundamentalmente se estaba buscando. Al país le hicieron falta grandes orientadores políticos. Y una vez más, Pancho Huerta tiene razón cuando dice, ese rol le corresponde no al ciudadano común, le corresponde a la agrupación que el ciudadano crea mediante su afinidad ideológica. A las élites. Los partidos políticos son componentes fundamentales de este concepto moderno de democracia. Sin partidos políticos, sin división e independencia de los poderes del Estado, sin un legislativo que pueda tener un control interno inclusive, no hay posibilidades de democracia. Es por eso que un grupo de ciudadanos designados por este ejemplar hombre ecuatoriano, Julio César Trujillo, nos venimos empeñando en que el país empiece a transformarse y para ello queremos no solo la eliminación de un Consejo de Participación Ciudadana, que fue la concreción de la no participación ciudadana o del enajenamiento de esa participación en favor del Estado, porque fue el Estado el que constituyó este Consejo de pseudo representación ciudadana y el que asumió la representación de toda la ciudadanía de la manera más arbitraria. En consecuencia, lo que pedimos, y eso lo pide a voces todo el Ecuador, es la desaparición de una institución nefasta, no por los hombres que lo conformaron ni que ahora lo conforman, sino por como tal, como institución, es nefasta para la democracia. Por eso estamos pidiendo, Gonzalo, que el Ecuador vuelva los ojos hacia la buena historia del pasado y recuerde que la mayor parte de sus constituciones políticas establecían la bicameralidad precisamente como un sistema de balance de poderes al interior mismo del legislativo. Y de esa manera surgían, gracias al entusiasmo de la juventud y al tratamiento de la formación de leyes, buenas leyes, que eran controladas por un Senado compuesto por gente de mayor edad, lo que equivale a decir de mayor experiencia, de mayor serenidad en el juicio político. Y eso caminaba y camina alrededor del mundo. Solamente a nosotros y a Venezuela se nos ocurrió modificar y crear un Congreso unicameral que este rato tiene ante el país el más grande desprestigio. El reto nuestro es este momento, ex canciller, apoyar este referéndum, apoyar a como dé lugar, darle la visión exacta a un país que requiere este momento de una recomposición adecuada. Entonces, en apoyo a esa iniciativa, ¿qué nos correspondería auspiciar también nosotros como ciudadanos? Bueno, yo creo que lo que se ha dicho aquí es muy valioso. Andrés León. Los partidos políticos fueron destrozados, no solamente por Correa. Su desprestigio viene de antes. Y eso le permitió a Correa acabar con los partidos en base a aquella terminología que se inventó de la partidocracia, con lo cual quitó la ideología de por medio en el pensamiento de los ecuatorianos. Y ha traído como consecuencia ese desbarajuste político que existe en el país. 280 o más partidos políticos, es absurdo. Yo quisiera saber si hay 280 ideologías. Prácticamente en el Ecuador no se trabaja en base a ideología como sí se lo hacía antes, y estas son las consecuencias que tenemos con un país totalmente desorganizado. Por cierto, ahora se ha presentado esta iniciativa
muy valiosa para eliminar uno de estos elementos negativos, que es el Consejo de Participación Ciudadana, un invento que no tenía ningún sentido. Se presentaron dos iniciativas, la que está aquí, el doctor Ayala, y también la otra que se presentó por el movimiento ahora. Yo creo que eso demuestra que hay un interés en los entes pensantes del país en lograr ese cambio. Por eso yo les invitaría, y gracias a que está aquí el señor ex canciller, a que traten de coordinar acciones con ese otro grupo para que no se divida la votación. Cierto es que pueden recogerse firmas para cualquiera de los dos o para ambos, pero sería mejor que haya una unidad de criterio en la cual podamos ir a esa transformación tan valiosa que se ha planteado por parte del organismo que lo organizó el doctor Trujillo. Creo que las tres propuestas son valiosas y a esas pueden perfectamente sumarse la del movimiento ahora. Creo que este podría ser un primer paso, no es una solución definitiva, pero sí un primer paso para volver a institucionalizar el país y necesariamente una invitación a que la gente joven busque la organización ideológica. No puede haber democracia sin partidos políticos, pero no cualquier partido político, hoy se mezcla partidos y movimientos, sino partidos que tengan propuestas serias, ideologías de fondo, que les lleven a presentar soluciones válidas para un país que necesita en este momento desesperadamente superar la crisis ética, moral, política que hemos vivido. Es necesario que en este momento el país se reinstitucionalice, trabaje y trate de salir adelante porque la crisis ética ha sido muy grave. En términos de perspectiva política, ¿a qué nos debemos convocar, Pancho Huerta? Básicamente a recuperar ciudadanía. Si no tenemos los instrumentos tradicionales porque están desfasados, tal cual los partidos políticos que todo el mundo debería tratar de recomponer, organicémonos como esto el ex canciller Ayala Lazo con el amigo Dávila, y en el mandato que nos dejó ese viejo amigo que todos añoramos, Julio César Trujillo, cumplámosle a él y cumplámosle a la República con una extraordinaria votación. No en contra de la participación, eso vale la pena aclararlo, la participación es deseable. Lo que estamos haciendo es defender de la estatización de la participación, de la cooptación de la participación para manipularla al gusto, como ocurrió en la década infame. Ahora hay que recuperar espacios para la participación y valdría la pena que también en esa dirección se haga un esfuerzo para que el pueblo no se confunda. Hay sectores populares con los que converso y ellos están inquietos de que les están quitando la participación que les dio el régimen anterior. No toman conciencia de que con el caramelo de que participaban, simplemente se tomaron todas las instituciones de control para garantizar impunidad frente a su corrupción. Eso fue lo que realmente ocurrió. Pero ahora tenemos una oportunidad de salida por vía de la voluntad popular. Hay que ponerla muy clara, hay que hacer un gran esfuerzo de concientización. Nosotros en Guayaquil estamos apoyando con un pequeño grupo de reflexión y acción democrática este tipo de iniciativas y vamos a coordinarlas para que tengan la mayor eficiencia posible. Hay que mostrarle al país fuerza en una dirección, reinstitucionalizar la República. Pero insisto que eso va más allá de solo el Consejo de Participación Ciudadana, la bicameralidad o devolverle poderes a la Fiscalía. El germen del mal está en la Constitución de Montecristi, que fue el instrumento con el que pensaban perdurar 300 años controlando la República en beneficio de sus bolsillos. Hay que desnudar la magnitud de la corrupción y el propósito que ésta tenía. Y no se trata de ser vengativo, pero sí ejemplarizador. El Ecuador ha perdido toda la fuerza ética que tenía en estos 10 años y se puso de moda la corrupción. Ahora, como decía Martí, hay que volver a poner de moda la honradez. En definitiva, yo no creo que es la hora de los mensajes prosopopélicos. Desde la grandilocuencia estamos llenos. Ahora es el trabajo de las abejas, el trabajo de las hormigas. Todos juntos moviendo en una dirección en interés nacional. Pero ¿cómo atacamos la desesperanza que dice ha nucleado ya la sociedad ecuatoriana? Se ha apoderado de todos los sectores sociales. La desesperanza. Ya no hay remedio para nada.
Yo creo que ahí hay que predicar con el ejemplo. A mí me gusta mucho recordar cuando se habla de desesperanza, ese viejo poemita que a veces he repetido con usted, de Gregorio Marañón, el gran fisiólogo español, que decía: vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Entonces las viejas generaciones que todavía tenemos más fuerte el germen de lo que fuimos como república en cuanto a valores, debemos hacer el esfuerzo final, no, tal vez sí, pero debemos hacer el esfuerzo de transmitirle a la república, convertidos en esperanza, esos valores. El de Ecuador no se va a hundir, no se va a quebrar por culpa de sus malos gobiernos, aunque haya una profecía atribuida a Santa Marianita en ese sentido. Yo creo que el esfuerzo de todos nos libera de las posibilidades perversas de los malos gobiernos. Pero requerimos unidad nacional, requerimos superar egoísmos. Yo veo en este instante cómo se va planteando la posibilidad desde el 21 y me quedo desconcertado de nuevo. Pero de aquí al 21 hay que crear en personas concretas esa esperanza. Si los partidos no están cumpliendo su rol, entonces asumamos como ciudadanos el rol que los partidos no tienen. Pero eso requiere modificaciones legales. Y ya veo justo en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cómo desde la función legislativa se dice: no, hay que pensar en quitarle atribuciones, hacer una reformita, pero la gente no quiere perder poder. Mismo vi que Marialidad les pone los pelos de punta a algunos legisladores porque evidenciaría diferencias de calidades, para llamarlo así, entre unos y otros. Pero aquí hemos satanizado la edad como que si la vejez fuese una enfermedad. Y toda la experiencia la echamos al tarro porque el esfuerzo cumplido no ha servido para hacer un país que permita a los jóvenes sentirse orgullosos, tener esperanza. Entonces le echan la culpa a las antiguas generaciones de que estemos como estamos. Se olvidan de que fueron las nuevas en la última década las que se tomaron la República como tropas de asalto para buscar enriquecerse rápidamente, que es un valor que hay que también que recuperar, la honestidad como mecanismo de crecimiento económico y no la rapiña. Y a partir de allí comenzar a trabajar las nuevas y las antiguas generaciones en un interés común. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran diagnóstico de la situación real de la República, que todavía no la conocemos. Aquí se manipulaban hasta las cifras de la deuda externa. Nadie sabía en cuánto estaba endeudado el país. Y ahora hay desconfianza, por eso la transparencia en toda la gestión pública tiene que ser un esfuerzo en que no hay que desistir. ¿Cuánto va a costar realmente la refinería y por qué se usa ese método y cómo vamos a garantizar control? Y por el estilo, porque aterra ver que cuando se habla de esas cosas, el propio ministro Pérez, que es un hombre que inspira confianza, nos dice: los principales interesados son los que hicieron Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Cuando se habla de vender infraestructura pública, resulta que los que hicieron mala infraestructura con sobreprecio son los principales interesados en tomarlas a cargo. Entonces eso es sospechoso, por lo menos no tiene una presencia ética lo suficientemente aceptable, ¿no? Como los que nos estafaron, los que nos robaron, los que pusieron sobreprecios, los que corrompieron a la República con sus coimas, ahora van a ser los que quieran administrar estas cuestiones. Yo no entiendo eso. Es increíble. Así es. ¿Usted qué opina, doctor Ayala? Mire, yo creo, Gonzalo, que el pueblo ecuatoriano no ha perdido la esperanza. Y si en algunos sectores hubiese una tendencia al mirar la dura realidad a perder la esperanza, todos estamos obligados a decirle al pueblo que el futuro está abierto, que está allí, que es posible cambiar las malas prácticas presentes para asegurar
un desarrollo justiciero para Pero todo el país. ¿quién convoca la esperanza? Aquellas personas que están de alguna manera influyendo en la opinión pública, que tienen respetabilidad en su voz, que tienen historia en su vida, que han servido al país. Pancho Huerta acaba de mencionarlo. Sí. La gente de experiencia tiene que hablar. Si los partidos políticos inexistentes no lo hacen, hay que formar grupos de ciudadanos que representen precisamente ese clamor ciudadano. El pueblo no está resignado. Lo peor que podría ocurrirle al pueblo ecuatoriano es caer en la resignación o la indiferencia, que es la desesperanza. Entonces tenemos los ciudadanos que hemos servido a la patria, que sabemos que esta patria es viable, que esta patria estaba construyendo una personalidad respetable y respetada, no por caminos torcidos de facilismo demagógico, sino afirmando el respeto a los derechos humanos, afirmando una práctica como Estado de Derecho, manteniendo conflictos internos que se solucionaban sin insultos y sin agravios, sino mediante un diálogo que no siempre era fructífero, pero que es el único camino posible que permite a dos hombres que piensan diferente o a dos mujeres que piensan diferente llegar a un acuerdo. Ese acuerdo, Gonzalo, ese acuerdo mínimo es lo que le salvó a Chile. Chile, que ha mantenido durante tantos años después del pinochetismo una sola política económica y social, a pesar de que sus gobiernos han sido liberales, conservadores, izquierdistas, centristas. Un mínimo denominador común para los ecuatorianos que existe, Gonzalo, existe, está en el alma del pueblo, está en el alma de algunos de los dirigentes desinteresados que no han querido hacer de este país un trofeo y una ocasión de enriquecimiento. Y eso hay que fomentar. Por eso resolvió Julio César crear este comité que procura una institucionalización nacional. Creemos que es fundamental que el pueblo tenga una representación auténtica, robada, debo decirlo, por ese organismo que se llamó Consejo de Participación Ciudadana y que lo único que representaba era la voluntad del poderoso que nos mandaba. En segundo lugar, un Congreso creíble que le saque al Poder Legislativo del marasmo. Creíble y respetable. Y respetable, por supuesto, que le saque del marasmo en que se encuentra el desprestigio de la legislatura. Y en tercer lugar, queremos justicia. Estamos viendo todos los días 60,000 documentos adicionales que se presentan como pruebas de infamias y delitos ocurridos durante estos 10 años. La fiscal general, una dama respetabilísima, que cuenta con el apoyo nacional, pero que no tiene facultades suficientes como para mantener un profesionalismo en la fiscalía y que tiene que acudir a fiscales discutidos y discutibles en sus filiaciones ideológicas. Entonces, para ello hay que darle fuerza a la Fiscalía General. Hay que permitirle que se independice de todo otro organismo que pudiese influir políticamente en ella. Y en consecuencia, esos son los 3 puntos sobre los que hemos apuntado la reforma que buscamos. Pero aparte de eso, esa es la simiente del cambio del Ecuador. Aparte de esto, será necesario, como dice el doctor León, crear partidos políticos serios, 2, 3, 4 partidos que representen las distintas maneras de ver la vida de los ecuatorianos con un objetivo común. Todos buscan democracia, todos buscan libertad, todos justicia social. Lo que cambia es la metodología que se emplea o que se piensa emplear para el efecto. 4 partidos que orienten al pueblo ecuatoriano en el cómo para llegar a lo que todos quieren serían suficientes para armonizar la conciencia nacional, darle fuerza, darle orientación, salir del marasmo en que nos encontramos, que es grave, y finalmente construir el futuro. Perdona, Andrés, ¿es una solución la bicameralidad o nuevamente es una tentación de la que nos superamos abiertamente y atinadamente en época histórica no tan lejana? Los vicios del bicameralismo eran tremendos. Ahora quieren retornar a lo mismo para entramparle a la legislación en instancias de sin fin, en instancias sin normas de improvisar, de
legislar adecuadamente las cosas que el país necesita en cada coyuntura. Sí, mira, las instituciones como los instrumentos no son ni buenos ni malos en sí mismos. Depende de cómo se los use y de quién los use. La bicameralidad ha sido criticada en muchas partes, como tú lo has dicho perfectamente, pero en otras ha tenido excelentes resultados. Hay países de las democracias más tradicionales y históricas que tienen el sistema de bicameralidad. Aquí he escuchado la propuesta de bicameralidad no es simplemente crear una cámara alta que tome determinadas decisiones, es ponerle a esa cámara una serie de instrumentos para que al momento de designar a las autoridades del país tenga que cumplir con todos estos principios que positivamente han ingresado en nuestra mente política, como es por ejemplo el juicio que tiene que hacer la ciudadanía, el hecho de que puedan ser sometidos a la consulta pública, etcétera. Yo creo que todo esto puede permitir que ese sistema sea bueno. Dependerá de cómo los ecuatorianos y quienes elijamos para esos cargos sepan atender a las necesidades del país. Yo creo que esto es parte de una recuperación que el país demanda. Y esa recuperación nació quizá el momento en que al cambio de gobierno, en un momento de crisis donde no sabíamos hacia dónde iba el país, donde teníamos miedo de lo que podía pasar, y vino este cambio sorpresivo por parte del actual presidente que abrió la posibilidad de juzgar, que es lo que estamos viendo ahora. Tendrá muchos errores el gobierno, no lo defiendo en absoluto, pero el hecho de que se haya conocido toda la corrupción que vivía el país, de que haya una serie de autoridades que han sido juzgadas, unos prófugos, otros en la cárcel o como sea, pero que han sido ya puestas en la vindicta pública. Creo que esto es verdaderamente importante y creo que es el camino que nos va a permitir buscar con la bicameralidad, con lo que se está planteando con respecto a la Fiscalía, con los otros cambios que se plantean, ir buscando un Ecuador mejor. Creo que eso es lo que nosotros aspiramos, que ojalá pronto ese Ecuador empiece a aparecer. Y para eso el gobierno todavía tiene una deuda. Se ha hecho la denuncia de que hay una serie de funcionarios que pertenecieron al grupo del señor Mera y que están enquistados en el gobierno. Por favor, es necesario que vayamos aclarando las cosas, que salgamos de eso. Yo no digo que caigamos en una persecución, pero sí, por favor, en tener gente en la cual el ecuatoriano pueda confiar. Y creo que a partir de eso tenemos un futuro que sí es posible construir y que ojalá lo construyamos. ¿Quién debe emergentemente abandonar Carondelet, doctor Huerta? Yo decía que si quieren descubrir a los malos elementos que quedaron de la herencia de la década infame, lo que tenían que hacer era poner espejos en Carondelet. Iban a descubrir. Le dejaron cámaras al presidente Moreno. No, pero yo digo espejos para que no hagan preguntando a quienes tienen que sacar. Pues. Ellos saben, tienen que mirarse en los espejos y decir yo era de los otros, pues, e irse. O ser sacados, pues no sé qué es lo que frena, y ahí es que comienzan las inquietudes y las sospechas de por qué no se hacen las cosas, pues. Hay una red de complicidades también que impide limpiar Carondelet de todo lo que tiene que ser limpiado. No se trata de perseguir 4 empleados públicos, pero ¿cómo puede ser que los asesores de la corrupción sigan trabajando en las mismas oficinas, pues? Pero miremos lo que tuvimos en la Corte Constitucional y veamos lo que está pasando ahora. Deberíamos avergonzarnos de haber permitido eso como ecuatorianos. Parte del asunto, desgraciadamente dicho en términos negativos para que se entienda, es superar el entontecimiento de la década infame. Si no hubiese sido, y lo recalco con fuerza, por los medios de comunicación colectiva, el país no tenía una voz que sacuda lo poco que se pudo sacudir en el régimen anterior, porque todo el mundo se entregó, porque hubo miedo, porque hubo conveniencia, porque hubo complicidad. Y entonces por eso es que es difícil superar ahora. Y por eso hay una década de generaciones que han perdido un poco la fe y la esperanza, y eso es lo que queremos recuperar. Pero eso requiere ejemplos, decisiones, y eso es lo que hay que buscar. Hay que ir a los colegios otra vez, a las universidades, a llevar la nueva prédica de por qué estas cosas. Hay que darle una gran lección a la República de que sí se puede recuperar la ética, porque se puso de moda la corrupción, insisto, y se puso de moda la pérdida de valores.
lo macabro y lo tétrico de la criminalidad en cierto tipo de delitos revela que algo está dañado en el alma nacional, en su psiquis. La magnitud de la perfidia, la insidia en los cometimientos de ciertos delitos es escandalosa. Yo veo con pánico cómo se va haciendo terrible cada caso que se presenta en lo delincuencial, cómo hacen picadillo de un ser humano, cómo se ve que disfrutan haciéndolo sentir dolor. Entonces, hay un trastocamiento de la psicología nacional que hay que reequilibrar otra vez. Y ahí tenemos un baluarte que tiene que sacudirse también de los riesgos de la penetración del narcotráfico, que son nuestras Fuerzas Armadas. Por lo Tienen visto, roles específicos, pero también otros permanentes en cuanto a su conducción del destino nacional. Perdón, me decía. por lo visto, doctor Huerta, cada ecuatoriano tenemos que hacernos o hacerle un referéndum a nuestro corazón. Sin duda, sin duda. Y ponernos las pilas de nuevo con ánimo, con ánimo. Yo creo que el proyecto que ha comenzado Pepe Ayala y su grupo es efectivamente el hilito por el cual vamos a llegar al ovillo de la reinstitucionalización de la República. Pero me gustaría insistir, lo hago reiteradamente, que la Constitución de Montecristi es parte de lo que hay que modificar para que el país se suelte de toda la red que permitió, para garantizar impunidad, el tejido que esperaban que dure 300 años. Aquí hubo un plan perverso de tomarse la República, pero no para hacer un proyecto político, sino para tener una hacienda que rinda cada día todo lo que las vacas lecheras del pueblo ecuatoriano le permitan. Eso hay que poner en la conciencia de la gente. Todavía hay correísmos. ¿Cómo puede ser? Claro. Puede ser que eso ocurra. Pero ocurre, pues en Argentina está pasando lo mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la esperanza que se falsifica es más grave que la ausencia de esperanzas. ¿A qué me refiero? A que se brinda la esperanza como un engaño. Precisamente en Argentina yo siempre recuerdo un letrero en una manifestación hace algunos años que decía: el pueblo tiene derecho, aunque sea, a que lo engañen. Un letrero en una manifestación: el pueblo tiene derecho, aunque sea, a que lo engañen. Y los que no sabemos engañar, entonces... Estamos perdidos. Exacto. En esa línea, entonces, hay que hacer un rearme moral, para usar un término antiguo, rearme moral, en donde institucionalidades como las universidades, las Fuerzas Armadas, las propias iglesias tienen un rol que cumplir. Pero ahora estamos viendo que si hablamos de iglesias, pensamos en curas pedófilos. Si hablamos de universidades, pensamos en grupitos aprovechándose de todo tipo de canonjías. Tenemos que recuperar la grandeza de las instituciones, incluidos, por supuesto, los partidos políticos. Creo que sin ánimo vanidoso, una gran esperanza de las que planteaba Pepe está en los medios de comunicación colectiva. Todavía desde allí se puede hacer, y más ahora que antes, una orientación transparente del destino nacional. Y yo creo que nuestros periódicos reflejan en sus páginas editoriales una buena calidad de futuro para garantizar futuro. Es cuestión de que eso se aglutine, no sea cada cual una columna suelta que sale cada cierto día en los periódicos, sino un esfuerzo nacional conjugado. Ojalá este grupo que ahora nos convoca a superar ese invento nefasto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos convocara también a otros esfuerzos mayores en términos de garantizar futuro para la República. Por lo menos poner en el debate nacional los grandes temas y establecer unos cuantos consensos, dado que la diversidad política precisamente tiene la característica de que cada cual plantea según su ideología las visiones de lo que hay que hacer. Valdría tener un entendimiento que permita
en unos cuantos temas claves tener visiones compartidas, para a partir de allí tener un proyecto nacional. Yo creo que por ahí tendría que hacerse el esfuerzo. Doctor Ayala Lazo, usted termina el programa. Gracias, Gonzalo. No lo hemos dicho quizá de manera explícita, pero en las intervenciones que hemos escuchado esta mañana en su radio, y aplausos a usted por propiciarlas, Gonzalo, se encuentra una palabra: educación. Educación de la niñez y de la juventud. Ese es el fundamento sobre el cual se levantan las sociedades progresistas, sobre el cual crece la noción del Estado justo y progresista. Ese es el fundamento sobre el cual las repúblicas tienen éxito. ¿Qué es lo que hizo el correísmo? El correísmo trató de educar a su manera a la juventud. Gastó decenas de millones de dólares en textos escolares que hasta hace poco, y no sé si hasta este momento, continúan usándose en las escuelas, en donde se adoctrina en ideologías extrañas a la realidad sociopolítica del Ecuador y se implantan ideas favorables a esa doctrina que representó simbólicamente el gran tirano, el señor Correa. Eso hay que cambiar radicalmente. Yo sé que el gobierno trata de cambiar. Hay que procurar que esos textos escolares llenos de una formación nefasta para el pueblo ecuatoriano, para la juventud, desaparezcan. Y luego, el segundo corolario, porque quiero ser muy breve, es ¿y cómo se educa a la juventud? Bueno, restablezcamos obligatoriamente las cátedras de ética y cívica. Muy bien. Restablezcamos sobre todo el buen ejemplo. Que cada uno de nosotros dé buen ejemplo al vecino sobre un proceder honesto. Yo a este respecto recuerdo esa respuesta maravillosamente profunda y aparentemente simple que dio Miguel de Unamuno cuando un alumno le preguntó en sus clases de filosofía: maestro, ¿cómo hacemos para abolir la mentira en el mundo? Unamuno le respondió: deja tú de mentir. Si el tú, que representa el yo individual y la totalidad de los yo colectivos, dejara de mentir, automáticamente desaparece la mentira en el mundo. De modo que dando el buen ejemplo, cada uno de nosotros estamos formando a la juventud. Que no vaya a ocurrir como ya ocurrió hasta con la Academia Diplomática en el campo del servicio exterior, que la formación diplomática que la impartía con experiencia, eficacia y eficiencia a la academia fue anulada para pasar el adoctrinamiento de los diplomáticos al Instituto de Altos Estudios Nacionales bajo la dirección de un conocido personaje del socialismo del siglo XXI. De modo que por allí, Fernando, veo yo el futuro de la nación. Cada cual debe dar su aporte. Dando su aporte, habrá coincidencias y formarán asociaciones, partidos políticos que le orienten al país. Y trabajando todos con desinterés, pero con dinamismo hasta el último día de que Dios nos depare para servirle al país, lograremos algo. Podríamos cerrar este programa esperanzados de que, por ejemplo, Andrés, en el Consejo Nacional Electoral cesen los fraudes. Si ahí hay una fábrica de mentiras que está estructurada para largo. Has tocado un punto que para mí es muy delicado y debo pronunciarme con toda la sinceridad del caso. Hay un documento de Contraloría que de alguna manera desnuda lo que ha pasado al interior del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que este tiene que ser definitivamente estudiado y debe la ciudadanía juzgar lo que está pasando. Se deberán tomar medidas, a lo mejor muy duras, respecto a ese Consejo Electoral. Tiene que cambiar completamente la forma con la cual se hace la entrega de los puestos políticos, porque la fórmula de Hunt, metido con aquello de las circunscripciones, ha tergiversado completamente la voluntad popular. Entonces sí, hay malas formas de contar los votos, sí hay una serie de problemas por el estilo en la parte tecnológica, pero lo más grave es la forma como se está enfrentando los temas. Ojalá podamos cambiar ese consejo. Señoras y señores, ojalá podamos cambiar ese consejo electoral. Buenos días.
Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda.